Siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Hernelio Palacios. Tablero Jurídico. No, muy agradecido con Hernelio de Asociados por la prontitud en recuperarme la pensión, y fue muy ágil, muy rápido, y agradezco al doctor, muy amable doctor. Bueno, don Carlos, muchas gracias a usted por confiar en nuestra firma, y por aquí estaremos siempre para ofrecerles muchas gracias. Servicio. Todos los televidentes del programa Tablero Jurídico, aquí les presentamos un caso de éxito del señor Omar Alfonso Giraldo. Don Omar, ¿cómo está? Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, contento, doctor, muy contento que soy. Bueno, cuéntemele a los televidentes, ¿cómo le fue a usted con la asesoría que le brindamos a través de la oficina? Gracias, doctor. Le quiero manifestar a todos los televidentes que están detrás del programa el doctor Hernelio Palacios, que los recomiendo. Que me han negado la mesada 14 del 2010, luchando para que me lo entregaran. Llegué donde era, gracias a mi Dios, una persona honesta, honrada. Se la recomiendo, me quemo las manos por él. A toda la audiencia le recomiendo el doctor Palacios. Hoy desde nuestras oficinas presentándole a la señora Yolanda Mejía Ortega, a quien le hemos brindado la asesoría en materia de seguridad social, y hemos logrado pues el reconocimiento de una pensión que en reiteradas oportunidades había sido negada por Colpensiones. Buenas tardes, doña Yolanda. Buenas tardes, doctor. Estoy muy agradecida con la oficina del doctor Luis Hernelio Palacios, porque por medio de ellos he logrado hacerme a mi pensión, porque fueron las personas que me colaboraron bastante. Entonces pido el favor a todas las personas que tienen que ver con las pensiones que no pongan a sufrir a las personas para poder obtener ese beneficio. Y estoy muy agradecida, y a todas las personas que tienen su inconveniente de su pensión, que se dirijan a las oficinas del doctor Luis Hernelio Palacios. En esta oportunidad queremos presentarle a la señora Lucy Viviana Cerón. Ella es una cliente de nuestra oficina y quiere comentarle a ustedes su experiencia aquí con la firma Hernelio Asociado. Buenas tardes, ¿cómo está doña Lucy Viviana? Buenas tardes, doctor. Sí, gracias al Tablero Jurídico y a Hernelio y Asociados, mi caso fue resuelto porque mi esposo falleció a principios del año, y hice la reclamación de mi pensión y me fue negada por Colpensiones. Entonces me recomendaron al doctor Hernelio y fui. Él hizo el debido proceso y fue aceptada. Gracias a Dios, en este momento ya salió la pensión. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted puede marcar el 331-2265, 331-2265 o el 556-0854. 556-0854, nuestra línea de participación que habilitamos desde este instante para que usted nos llame, nos haga las consultas en materia del derecho, y nosotros por aquí, por este medio, podemos orientarle. Con el patrocinio de la firma de abogados Hernelio y Asociados, hoy nos acompañan aquí en el set Luis Mateo Palacios Chaverra, el amigo Einson Yantén, quien está ahí detrás de cámara haciendo posible que esta señal llegue a todos y cada uno de sus hogares. Bienvenidos todas y todas
a este espacio Tablero Jurídico y nos vamos entonces a abordar un tema que ha pasado desapercibido, pero que hace casi exactamente un mes entró en vigencia la ley 2300 del año 2023. Ley 2300 que fue aprobada en junio 10 de este año, y la misma norma indica que entrará en vigencia 3 meses después, es decir, entró en vigencia el día 10 de octubre del 2023. Para algunos se denomina la ley de no fregar, y es una norma que está relacionada con las personas que son deudores, ojo, no morosos, simplemente aquellas personas que adquieren algunas obligaciones crediticias, bien en dinero, bien en producto, bien en servicios. Telefonía celular, por ejemplo, esos créditos que asumen con las famosas tarjetas de crédito o que asumen con servicios públicos, como su teléfono celular, como el plan de su telefonía celular, el gas, el teléfono y además la señal de televisión, entre otros. Pues bien, parece ser que los congresistas se estaban sintiendo muy afectados, porque esta ley puede revestir alguna importancia, pero siempre hemos dicho que hay temas mucho más importantes que entrar a corregir, a solucionar por parte de nuestro aparato legislativo, como lo es el Congreso de la República, y no este tipo de temas, porque estos temas realmente no son de relevancia, no tienen alguna relevancia con respecto a los temas álgidos que día a día azotan fuertemente la sociedad colombiana. Por ejemplo, hay que hacer una revisión exhaustiva a la política criminal, una revisión que permita poner en cintura a los delincuentes y no que se repita todo el tiempo la misma novela. Parece ser una imagen grabada siempre en los principales medios de comunicación, en donde el delincuente transgrede el Código Penal, todo tipo de fechorías, y al otro día está en libertad, vuelven, lo capturan, vuelve a delinquir, lo capturan, vuelve a delinquir, y ese es algo que sí es un papel de fondo y en el cual los congresistas deben esmerarse en profundizar. Pero se sorprende uno que aquí en Colombia sacaron una ley de que para festejar el Día de la Ruana, no tiene presentación que un país con tantos problemas para resolver, sobre todo no tanto creando tanta ley, sino haciendo efectivas las que existen, estén todavía tratando de controlar cómo deben cobrarle las obligaciones a los deudores que se atrasan en sus pagos. Repito, no es la ley de borrón y cuenta nueva que se aprobó el año pasado, estamos hablando de la ley 2300, denominada Dejen de Fregar. Y dejen de fregar porque algunas personas que tienen obligaciones de las que hemos citado aquí, con su teléfono celular, con los servicios públicos, con la televisión, con la tarjeta de crédito y cualquier sinnúmero de obligaciones, se atrasan y entonces los llaman a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, o llaman a sus fiadores para poner en conocimiento que están atrasados en los pagos. Sí, eso, repito, puede ser importante, pero ¿será eso tan importante como realizar conjuntamente entre todos los congresistas, independientemente del grupo político al que pertenezcan? Si son del Centro Democrático, el Pacto Histórico, liberales, si son de los religiosos, si son del Partido Verde, cualquiera de estos movimientos políticos tienen que al unísono darse cuenta que hay una realidad muy grave en la sociedad y es la desbordada delincuencia que supera unos índices históricos en la sociedad colombiana. Más del 97%, casi el 97%, diríamos un poquito más, en la impunidad, porque se repite, solamente en Colombia
Un sujeto como Garavito tiene que asesinar más de 100 niños para que algún día lo capturen, porque se ve que estamos en pañales, en proceso de investigación, y que un sujeto por sí solo, sin ser el gran delincuente intelectual, logre asesinar y de manera tan despiadada, violar, torturar a niños entre los 8 y los 13 añitos, indefensos, y que las autoridades en Colombia debieron esperar que fueran más de 100 los niños asesinados por Garavito para poder entrar a enjuiciarlo. Y está allí. Es que muchas personas nos hemos opuesto, o en el pasado nos oponíamos a que existiese la pena de muerte, pero es hora de que la constitución política se modifique y que se establezca una pena más severa. Pero esa pena severa debe ir acompañada de un buen proceso de investigación, de un buen cuerpo de investigación, porque con lo torpe que son en algunos casos, nuestros procesos investigativos para determinar realmente con un culpable, no se puede imponer la pena de muerte en un país como el nuestro, porque aquí los funcionarios y sobre todo los de alta estirpe pueden utilizar esto para vengarse de un enemigo que es inocente, como ocurrió la semana que está empezando y la pasada semana, cuando un comandante del ejército, ojo, comandante del ejército, utiliza los métodos o los medios que tiene del Estado para perseguir al amante de su esposa porque está celoso. Esos temas no pueden presentarse, y entonces el riesgo de imponer una pena de muerte en Colombia es de que alguno vaya a inventarse un juicio en contra de un enemigo, aprovechando su poder de investigar para enrolar a alguien que es inocente, condenarlo a muerte, como ha sucedido con muchos otros, que si bien es cierto, no los condenan a muerte, han purgado penas que después el Estado ha salido a tener que resarcirse o indemnizarlos porque los han capturado y los han condenado de manera injusta. Recordemos el caso de Ruby Hasbún, sindicado de haber asesinado a Eliezer Gaitán y que fue detenido porque el señor Maza Márquez al parecer tenía mucho que ver con esto, y bueno, precisamente ellos los que los indican y terminan condenándolo para que finalmente se dan cuenta que era totalmente falso y esta persona, tiempo después de salir de la calle, fallece. El Estado debe asumir una responsabilidad para resarcir a los familiares de una persona como ese sujeto. Este es un mínimo o un mero ejemplo de los miles de casos. Esto no quiere decir que todos los capturados, que todos los procesados sean inocentes. Lo que estamos convocando es a que en vez de aprobar una ley, dejar de fregar, que ya la vamos a tocar aquí en el programa, se dediquen a legislar en cosas de fondo. Es que si hacemos una ponderación, nos damos cuenta que uno de los principales, por no decir el principal problema nuestro, es el de la inseguridad en todos lados. Y la inseguridad es producto de la falta de efectividad en la justicia. Esa impunidad. ¿Por qué? Porque como saben que aquí en este país todo el mundo delinque, pero a pocos logran castigar o sancionar. Como en este país saben que esos poquitos que logran sancionar, al muy poco tiempo están otra vez en las calles delinquiendo. Entonces ese es un buen aliciente para que los delincuentes sigan cometiendo los de las suyas y que sigan permitiendo que las personas de bien tengamos que estar acorralados porque los delincuentes, los victimarios, hoy en nuestro país tienen un sistema penal muy protector por encima de lo que pueden proteger a las víctimas. Es decir, parece ser que las normas en materia criminal no fuesen realizadas por congresistas, sino por los propios criminales que se sentaron y dijeron: vamos a diseñar un código penal de cara a poder salir a sueltos cuando cometamos
delitos, más o menos así, lo digo coloquialmente. Los congresistas y no sé quién gesta los códigos penitenciarios, los códigos penales en Colombia, porque no se concibe que hoy estos códigos estén permitiendo que tanto delincuente siga en las calles sin pagar una pena como sucede en cualquier país civilizado. Aquí en Colombia deben los congresistas dedicarse más de lleno a mirar cuáles son los problemas más puntuales y legislar sobre eso. Pero que una ley en el Congreso de la República se dedique simplemente a decir vamos a traer una ley a declarar el Día de la Ruana en Colombia, eso no tiene presentación. Miremos las normas que se han aprobado después del año 1991 cuando se expidió la Constitución Política. La mayor parte de ellas son normas frívolas, superfluas, son normas que no conducen absolutamente a la solución de ningún tipo de problema. Por eso es hora de que los congresistas se pongan serios y no crean que el pueblo los elige para que salgan con una ley, dejar de fregar, ley 2300, para que no llamen a los deudores morosos por parte de las entidades bancarias, por parte de las entidades crediticias, por parte de esas personas naturales que son microempresarios que fían unos productos, por ejemplo, producto de aseo, y que con ese producto que usted adquirió no pagó, y entonces comienzan a llamarlo, y los congresistas dicen, vamos a buscar una ley para ponerle fin a ese tipo de llamadas en horarios no habilitados por la ley. Esto es el país del Sagrado Corazón de Jesús, y da verdaderamente lástima que con tantos problemas de fondos que tengamos, los legisladores nuestros se dediquen a complacer una u otra cosa. Entonces, ya es hora, y vamos a hablar un poco de la ley Dejar de Fregar, ley 2300 de julio 10 del año 2023, en donde lo que dice el legislador es de que va o quedó prohibido desde el 10 de octubre del año 2023, día en que entró en vigencia la ley Dejar de Fregar, entre comillas, para que no llamen a los deudores morosos. Desde ese día está prohibido a las personas naturales o jurídicas, a cualquier entidad que llame después de las 7 de la noche de lunes a viernes a los deudores morosos, o los días sábados solamente pueden llamar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de 8 de la mañana los días sábado a 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde, usted siente deudor moroso, usted puede estar tranquilo, porque si a usted lo llaman después de las 3 de la tarde, entonces usted puede denunciar a esa entidad ante la superintendencia para que sancionen a esa entidad. Si usted le debe alguna cuota a Claro, por ejemplo, telefonía o televisión, cualquiera de esos servicios, y lo llaman un sábado después de las 3 de la tarde, usted puede quejarse para que sancionen la entidad. Si lo llaman después de las 7 de la noche, usted puede quejarse. Si lo llaman un domingo o un festivo, usted puede quejarse. Vaya solución puntual a los problemas álgidos que vive nuestra convulsionada sociedad colombiana. Vaya el cerebro y la dinámica, la inventiva de los congresistas de Colombia para crear la ley Dejar de Fregar, o la ley que festejan el Día de la Ruana. Declara el día X como Día Nacional de la Ruana en Colombia. Estamos ante el peor acto de ridiculez que cometen los congresistas, porque nosotros no le pagamos a los congresistas. A estos funcionarios que prácticamente manejan el Estado a su antojo, manejan el presupuesto nacional a su antojo, para que vayan allá al Congreso a crear normas insulsas que no conducen absolutamente a resolver ningún problema. Porque más grave que dejar de fregar, que llamar a esa persona, es lo que hacen los grupos al margen de la ley, los que tienen su ejército armado cuando prestan, como son los gotagotas. ¿Por qué en vez de crear la ley Dejar de Fregar, crean más bien un buen cuerpo de investigación para que la gente no extorsione en Colombia? ¿Por qué no crean un buen cuerpo de investigación para que la gente no esté hurtando en la calle? Es que hay que ver cómo en la ciudad de Bogotá y en casi todas las ciudades
cómo las personas llegando a su casa los despojan de sus vehículos. Entonces tiene que haber una ley que ponga en cintura a este tipo de delincuentes. No es posible que estén asesinando y asesinando, que estén extorsionando y extorsionando, y que el Estado pase la página como si no está sucediendo absolutamente nada. Por eso, desde Tablero Jurídico, el llamado es desde el presidente de la República, a los congresistas, al ministro de Justicia, para que pongan en cintura, y sobre todo en un acto de reflexión, que miren si con ese tipo de normas que están creando se regula un país. Critican, cuestionan a Nayib Bukele porque toma unas medidas draconianas en contra de los delincuentes, pero nadie dice nada a favor de las víctimas. Esas víctimas no tienen doliente. Por eso hoy todo el mundo quiere ir a defender a los que son victimarios, pero quienes defienden a las víctimas es el Estado. Es el Estado a quien le compete garantizar la tranquilidad, la prosperidad, la vida digna de los colombianos. Por lo menos así lo establece el artículo 1 de la Constitución, el preámbulo y el artículo 2 de nuestra Constitución, donde se establece lo que conocemos como fines del Estado. Y uno de esos fines del Estado es eso precisamente, garantizar la tranquilidad, la prosperidad y sobre todo el principio de la dignidad humana. Entonces, aquí no tenemos que andar haciendo rejas y tomando gran parte de nuestros pocos ingresos para armarnos y defendernos de los delincuentes. Es el Estado, y por eso le tributamos al Estado, para que el Estado asuma la función que el constituyente primario en el año de 1991, al momento de aprobar la Carta Política, puso a disposición de los funcionarios públicos de envergadura. Los congresistas no son elegidos para que creen ese tipo de normas. A lo mejor, como siempre se ha dicho, que se aprueba una ley para sancionar a este tipo de eventos, este tipo de actos, y los congresistas casi todos se declaran impedidos. Parece ser que algún congresista se sintió molesto porque estaba endeudado, le estaban cobrando los sábados después de las 3 de la tarde, o los festivos o los domingos, o los días hábiles de lunes a viernes después de las 7 de la noche, y al sentirse un poco tocado o molesto porque le estaban llamando, entonces decidió, vamos a crear una ley, y se convirtió en sastre. Hizo una norma a su medida y la de muchos de sus colegas, y eso sí lo aprobaron a pupitrazo. Pero tienen allí la reforma a la salud, tienen allí la reforma laboral, tienen la reforma pensional, y eso sí no lo aprueban. Eso sí le hacen el quite, y hay que ofrecerles grandes cantidades de dinero para que den su voto y apoyen un proyecto político que está destinado a solucionar un problema de fondo que durante años ha carcomido la sociedad colombiana. Porque la reforma a la salud es necesaria. Por más áulicos que tenga hoy la oposición diciendo que no es necesaria, que se va a hacer esto, que se va a hacer aquello, tienen que reconocer que la reforma a la salud es necesaria. Hoy los medios de comunicación guardaron las cámaras, guardaron las imágenes, guardaron los sonidos, y ya no vuelven a decir el famoso paseo de la muerte, ya no vuelven a sacar a las personas quejándose por mal servicio en la EPS. Hoy todo el mundo recibe atención en salud de manera extraordinaria. Tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Hoy todo el mundo, desde la salud subsidiada, recibe el servicio como si tuviese salud prepagada. Y eso lo muestran los medios de comunicación, porque hoy sí están en contra de la reforma a la salud, solamente porque está tocando los intereses económicos de los corruptos que siempre se han robado el presupuesto más alto que tiene la nación, y es el de la salud. El más alto, junto con la educación, es el de la salud. Pero queremos reformar, y ahí sí no hay ningún problema. Sale la misma personera, salen los personeros, sale la procuradora, la señora Margarita Cabello Blanco, a defender la GPS, a decir que el gobierno tiene que hacer esto o aquello y que las GPS están actuando bien, cuando hace pocos años, cuando estaba el gobierno de su jefe allí en el poder, los medios de comunicación sacaban toda la cantidad de cosas y ahí sí protegían. Entonces, es un país de máscaras.
hay que quitarse la careta y hay que ir de frente ante el pueblo, hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como son. Por eso aquí en Tablero Jurídico no recibimos patrocinio político de nadie, porque nosotros aquí tenemos o debemos que decir la verdad. No tenemos compromiso con ningún partido político ni con ningún candidato. El compromiso es con la comunidad, con la sociedad, que necesita que los medios de comunicación, sobre todo los masivos, sean neutrales y que su información no corresponda a los intereses de los dueños, los gremios económicos, que secuestran la información y la manipulan a su antojo y llevan al engaño a todo un pueblo. Por eso, cuando el pueblo decide, es dependiendo la inclinación que tenga un medio de comunicación de mucha aceptación en el país. De eso va a depender. Por eso no es raro que hace algunos años los medios de comunicación manipularon la información para que dijeran sí a la guerra, no a la paz. Así ese no fuese ser paz, porque realmente tampoco era la paz, porque la paz no se consigue firmando un papel, la paz se consigue es con acciones reales encaminadas a resolver los problemas puntuales que aquejan a la sociedad colombiana. No es firmando un papel, no es porque los grupos al margen de la ley digan vamos a sentarnos con el gobierno, cualquiera que sea, y vamos a afirmar que no vamos a volver a delinquir. Allí no hay paz. Pueden firmarse todos los acuerdos de paz que quieran, pero las bandas delincuenciales en este momento son muchas y siempre han sido muchas. Y mientras las bandas delincuenciales, empezando por la de los grandes funcionarios del Estado, que son las más grandes bandas delincuenciales, porque de ahí se irradia todo el territorio nacional, nosotros nunca vamos a vivir en paz. En absoluto. El Estado tiene que mirar cuáles son las normas que regulan, porque la regulación de la sociedad va a depender de la tranquilidad de mucho y va a depender que se cumpla lo que indica nuestra Constitución política. Por eso seguimos exhortando al Congreso de la República, al Presidente de la República, que tienen que ponerse serios con esos congresistas que van de cacería de votos cuando les conviene, pero cuando están allá hacen cosas distintas. La ley de no fregar, ley 2300 del año 2023, concretamente entró en vigencia el 10 de octubre, porque se aprobó el 10 de julio, es una ley inoficiosa, porque ¿qué tenemos que nosotros ver? Que unas personas se endeuden y los llamen después de las 3 de la tarde a cobrarles. Si no quieren que los llamen, paguen. Si no quieren tener culebras, que no quieren que lo estén llamando y que lo estén visitando, pues no asuman los compromisos que no pueden cumplir. No se endeuden, aprendan a tener una inteligencia económica, no endeudarse cuando no puedan pagar, pero simplemente se endeudan. La otra persona le resuelve un problema, le entregó el celular, le entregó el plan de teléfono o le entregó el plan de televisión o el plan de cualquier otro servicio, no pagó y se molesta porque lo llaman a cobrarle y consigue unos alcahueta como los congresistas que le dicen les vamos a crear una ley para poner su tato quieto. ¿Eso será que está bien en la sociedad colombiana? De ninguna manera eso puede estar bien, por lo menos eso no es visto con buenos ojos. Por eso otras naciones como los Estados Unidos, aquí la Constitución prohíbe las penas por deudas civiles. Aquí no hay cárcel por deudas civiles, pero en otras naciones como en Estados Unidos sí existen normas en algunos estados que penalizan las deudas, porque usted tiene que ser responsable de sus actos, tiene que ser muy responsable. Y si usted sabe que usted no puede andar en un Audi, pues acostúmbrese a andar en su Mazdita, modelo 1980-83. Si usted no sabe que no puede comerse la hamburguesa del Corral porque le cuesta 50.000, 80.000 pesos, cómase la hamburguesa en su esquina. Si usted sabe que usted no puede ir a Cire, a la sala dinámica, váyase a la salita de 5.000 pesos los miércoles. Pero no se ponga a endeudarse, a querer vivir en estrato 6, si su presupuesto no le alcanza, sino para vivir en estrato 2 o 3. No se ponga a aparentar, porque usted puede vivir felizmente en el estrato 2. Puede vivir felizmente. Pero este es un país que el orgullo mata más que cualquier cosa. Aquí la gente le gusta mucho aparentar. Y ese aparentamiento es que lleva a las personas a endeudarse con un acto de irresponsabilidad. Entonces, no desgastemos el poco tiempo que tienen los honorables parlamentarios creando normas que permitan alcahuetear
al que es irresponsable en sus actos económicos. Creemos normas que resuelvan problemas de fondo, problemas puntuales, problemas de seguridad, problemas de drogadicción. Eso es lo que hay que resolver. El problema más grande, junto con el de la inseguridad, el de la corrupción. Eso es lo que hay que tratar de solucionar. ¿Cuándo será que los congresistas, ellos mismos, van a aprobar una ley que endurezca drásticamente a los corruptos de cuello blanco? Eso no se va a lograr. Difícil de lograrse. Tiene que suceder lo mismo que pasó en el año de 1990, cuando se absolvió el Congreso de la República y el papel lo empezó a asumir la ANAT, la Asamblea Nacional Constituyente. Porque esos asambleístas, esas personas que integraron la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1990 y que legislaron por 6 meses, de enero a julio del 91, esas personas prácticamente fueron los pares de la Constitución política. No fue ni el señor César Gaviria, que era presidente de la época, ni el señor Navarro Bol, que había sido mayorías en la Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco el señor Serpa, que era entre otros las funciones tripartitas que tenían, ni Álvaro Gómez Hurtado en su momento, sino que los protagonistas fueron los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, pero el pueblo fue el gran protagonista. Y por eso se tomó la decisión de absolver ese Congreso corrupto que en el año 1990 era incapaz de resolver los problemas que ellos mismos habían creado. Por eso el Congreso quedó absolutamente disuelto y fue la Asamblea Nacional Constituyente que se convirtió transitoriamente en legislador y creó una nueva Constitución. Pero esa nueva Constitución debió estar acompañada de un buen trabajo por parte de todos los congresistas, por parte de todas esas personas que no pertenecían a los partidos tradicionales que habían creado el estado de cosas. Y cuando digo congresistas, no me refiero a esos mismos que estaban allí, sino la nueva generación que entró a asumir un papel protagónico. Pero esto volvió a distorsionarse. Los congresistas que habían sido disueltos volvieron a quedarse en el poder y comenzó la nueva etapa de la contrarreforma. Y con esa contrarreforma de muchos actos legislativos por cada gobierno, empezó a desmontarse los pesos y contrapesos que el constituyente primario había creado en nuestra Constitución. Por eso hay que mirar bien la información que se da a través de los medios masivos, hay que mirarla bien. Si usted, señor televidente, es de los que observa que un medio de comunicación le está haciendo mucha oposición a un proyecto de ley, ojo, que ese proyecto de ley es benéfico para usted, es benéfico para el pueblo. Cuando ese Congreso, cuando ese medio de comunicación está haciéndole mucha publicidad, pero positiva, a una ley, es porque esa ley no lo va a favorecer a usted, sino que está favoreciendo al gremio económico que es dueño de ese medio de comunicación. Porque así funciona todo en este país del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, nuestra invitación ya aquí en la etapa final del programa Tablero Jurídico, recordarles a todos los deudores morosos que existe la ley 2300 de julio 10 del año 2023, en donde usted no puede permitir que le llamen. Usted cuando va a tomar un crédito, usted tiene 5 o 10 teléfonos o tiene correos electrónicos, usted dice, a este teléfono únicamente me van a llamar o me van a escribir a este correo electrónico. ¿Qué va a permitir esto? Que las personas ahorita, porque echa la ley, echa la trampa, como la norma dice que usted debe habilitar un canal de comunicación, puede ser WhatsApp, puede ser su correo electrónico, puede ser su teléfono. Entonces usted se compra una línea telefónica, transitoriamente se la habilita a la entidad a la cual usted va a tomar el crédito o con la cual va a tomar el crédito. Entonces usted, ¿qué hace? Le da esa línea telefónica o le da un correo electrónico que creó para el caso y con eso usted le dice, solamente me van a llamar a esa línea y no lo pueden fastidiar en su línea celular personal porque la ley 2300 lo prohíbe. Lo prohíbe. No puede en ese caso, bajo ninguna circunstancia, la entidad llamarlo después de las 7 de la noche. No puede llamarlo los días domingos ni festivo.
Los sábados no puede llamarlo sino de 8 a 3 de la tarde. Esto, repito, para mí constituye un exabrupto. Y es una ley que está protegiendo ¿a quién? Al victimario. ¿Y quién es el victimario aquí? El que no paga. ¿Y quién es la víctima? Quien ha prestado un dinero, llámese cualquier entidad. Así suceden las cosas en Colombia. ¿Por qué más bien no crean una norma a lo contrario? Para que el que se atrase no solamente sea reportado, sino que también sea castigado en no hacer créditos por muchos años, porque la norma hoy es muy lasa, muy blanda. Entonces, aquí en Colombia, para los que apenas están llegando, bienvenidos al país del Sagrado Corazón de Jesús. Así se manejan las cosas aquí. Un Congreso totalmente de espalda a la realidad social, un Congreso que no aporta con lo que tiene que hacer, con la ley, no aporta absolutamente nada en pro de la solución. Dedíquense, señores congresistas, a revisar la ley 599 y la ley 600 del año 2000, si no estamos mal. Código Penal, ley 599 y Código de Procedimiento Penal. Revisen y miren ustedes si las penas que están allí impuestas o la descripción de los delitos y las penas que se imponen por ellas corresponden o no a eso. Y este juego es casi una recocha que le ponen a la gente que haga un acuerdo con el Estado cuando tienen todas las pruebas para incriminarlos. Dicen, vamos a hacer un pacto, le vamos a rebajar tanto, ¿sí? Un preacuerdo, y con eso resolvemos. Que eso sea con algunos delitos. Por ejemplo, una persona que tributó mal, pero tributó, entonces no tiene por qué ir a la cárcel, hagan un preacuerdo. Pero un delincuente que violó y asesinó a una persona, que lo secuestró, que lo extorsionó, que lo asesinó, y vaya y hace un preacuerdo con el Estado, donde le bajan el 50% de la pena, esto es un gran incentivo para la delincuencia, y eso no se compadece. Tenemos que ser serios, y para ser serios hay que articularse entre todos los organismos, que el procurador, el defensor del pueblo y todos esos personajes que están allí supuestamente para defender la sociedad lo hagan, y que lo hagan bien. Revisen un proceso penal y se dan cuenta todas las garantías que tiene el victimario, y pregunten ustedes qué garantías tiene la víctima. La víctima solamente tiene al Estado, pero un Estado inerme, paquidérmico, un Estado que no produce ningún tipo de garantías, y se va a buscar, a procesar, pero para procesar él mismo pone el palo a la rueda, creando una serie de organismos, ¿cierto? El juez de garantía y muchos otros funcionarios, el defensor público, para que vayan ante este sujeto. Por supuesto, hay que garantizar el debido proceso. De eso no cabe la menor duda, porque así reza nuestra Constitución. Pero es muy importante que se revise si ese sistema criminal, esa política criminal, el sistema penitenciario en Colombia está adecuado a lo que se está viviendo. Allí nadie dice nada, pero es hora de que se pongan el cinturón y comiencen los congresistas realmente a partir de las normas entrar a poner solución a muchos problemas, y que las normas no se hagan para beneficiarse a ellos propiamente o a sus amigos, que las normas las hagan sea quien delinca, le impongan las penas y que la impongan con rigidez. Y que ese INPET, el Instituto Nacional Penitenciario, encargado de custodiar y controlar, también cumpla, porque es el colmo que los delincuentes encuentren mejor y más garantías al interior de los centros penitenciarios que por fuera. Por eso vale la pena delinquir. Lo meten a la cárcel, allá está protegido, lo están manteniendo, le dan comida, le dan techo, tiene seguridad, por supuesto, y de allá sigue delinquiendo. ¿Y quién ha puesto digamos, un obstáculo para que esto no se dé? Nadie. Así como hace el señor Bukele. Cero comunicación al interior del penal. Si usted intencionalmente delinquió o actuó con dolo, usted debe purgar las penas que están impuestas allí en el Código Penal. Distinto es una persona que actúe con culpa, por descuido.
Pero el que actúa con dolo, es decir, desde el punto de vista penal, dolo es tener la intencionalidad, la intención, el querer hacer una cosa y hacerlo. Quiero asesinar, vaya asesina. Ese es un criminal que no lo podemos comparar con aquel que por ser irresponsable, de pronto no actuó con la intención, pero sí es un irresponsable y por su culpa generó un delito, como aquel que dispara al aire y con esa bala perdida le causó daño al otro. Ahí no había una intención frente al otro, entonces no se le puede dar un trato igual. El delincuente que actúa con dolo no debe tener ningún preacuerdo con el Estado. Y cuando entra al centro penitenciario, eso de visitas conyugales, eso de que a cada rato, no, eso tiene que prohibirse, para que la gente entre en cintura y sienta que la cárcel realmente es una pena que se le está imponiendo, para que no vuelva a delinquir. Pero preguntamos, ¿algún día el Estado ha adelantado una campaña para determinar si realmente existe una resocialización, que es uno de los fines de la pena? Nunca. Nunca salen los investigadores a mirar si realmente la pena cumple ese objeto, porque los delincuentes que van a la cárcel salen peor. Parece ser que cuando se llega a la cárcel se va a estudiar son especializaciones, se van a estudiar maestría, se van a estudiar doctorados, pero en delincuencia, porque salen robándose un caldo rico en un supermercado y terminan, cuando salen de la cárcel, salen a robarse todo el supermercado. Y lo hacen porque aquí en Colombia, entre más grande es el delito, menos posibilidades tiene la persona de purgar pena, porque si el delito es económico, tiene suficiente dinero para comprar conciencia de muchos funcionarios y no paga la pena que tiene que pagar. Entre más dinero tenga producto del ilícito, mucho mejor. Por eso, no es extraño encontrar que el que se hurtó un caldo rico en el supermercado está purgando una pena de 2, 3, 4, 5, 6 años, pero el que se apoderó de todo un banco, esa persona está totalmente libre. Este es Tablero Jurídico, el tiempo se nos ha acabado, la invitación es para mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí frente a sus cámaras. Recuerde, si algo te perdiste de este programa, puedes conseguirlo allí en YouTube. Hoy la ley 2300 del año 2023, para que los deudores morosos investiguen y miren que ha habido una ley que el congresista mandó hacer a la medida de él y de los que son sus seguidores morosos en los pagos. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga. A la señora Amparo Ruiz, que siempre la tenemos aquí en mente, a la gente de A&C Abogados, a la gente de Hernelio y Asociados, lo mismo que al señor Luis Coronado y demás televidentes que han estado allí, pero que se nos escapa el nombre. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Hernelio Palacios. Tablero Jurídico.